Aumentada, doctora. Pequeña. Ahí estamos. Va. No sé qué hice, pero ahora yo veo muy chiquitita mi pantalla, no sé por qué razón. También nosotros, doctora. ¿Verdad que sí? Sí, hay que presentarlo ahí sí de la La aplicación. presentación, vamos a ir de la aplicación, vamos a ver. Ahora sí, supongo. ¿Sí? Ahora sí, doctora. Ahora Sí, sí, doctora. ¿Verdad? Vaya, hombre. Sí, no sé qué hice, pero se pudo. Bueno. ¿Cuántos sabemos? Sabemos muy poquitos, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuántos tenemos? 65, 67. Muy bien. Bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces, muy buenas tardes a todos. Disculpen el atraso. Estábamos tratando de reponer esta clase porque yo tuve reunión de coordinación el día lunes pasado que estaba programada esta clase. Y como ven que es un poquito difícil volverla a reprogramar. Pero edema agudo del pulmón no hay mucho en su libro, solo hay pequeños resúmenes en muchos capítulos. Entonces es importante que pues podamos platicar un poquito de este tema en una forma más, digamos, ordenadita o con la idea central, porque ustedes van a muchos temas diferentes y van a tener un poquitito de edema agudo del pulmón. Entonces, vamos a empezar diciendo que es muy importante recordar, ¿todos me oyen, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a recordar lo que cuando hablamos de edema agudo del pulmón, podemos hablar de causas cardiogénicas y no cardiogénicas. Dentro de las cardiogénicas es muy importante recordar lo que es el corazón, lo que es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, los grandes vasos que salen de cada uno, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo, pues la aorta, y del ventrículo derecho, pues la arteria pulmonar. Es importante cuando hablamos de edema agudo de tipo cardiogénico. Causas de edema agudo, bueno, pues hay comunes, ¿verdad? Las más comunes podríamos encontrar insuficiencia ventricular izquierda. Es una de las causas cardiogénicas más comunes. Infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, hipertensión arterial, estenosis aórtica y miocardiopatías. Son dentro de las más comunes. ¿De acuerdo? Las menos comunes de causa cardiogénica tenemos algunas valvulopatías y muy especialmente lo que es la enfermedad de la válvula mitral. Entonces, esta cardiopatía es muy importante, ¿verdad? Porque se presenta en estos pacientes. El coro pulmonar es otra causa de edema agudo del pulmón, trombosis de la aurícula izquierda es otra causa importante y mixoma auricular izquierdo. El mixoma es un tipo de tumor de la aurícula izquierda. Puede estar en la aurícula, en el ventrículo o entre el ventrículo y la aurícula, ¿verdad? Es un tumor del corazón dentro de las cavidades cardíacas. Muy bien. Ahora, ya vimos todo lo que se trata de causas cardiogénicas, por eso platicábamos de esta diapositiva, ¿verdad? De causas cardiogénicas que puede ser, pues, todas las que platicamos, desde valvulopatías hasta insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Ahora, las causas no cardiogénicas más comunes es, por ejemplo, la sepsis, las transfusiones múltiples, por ejemplo, la aspiración de contenido gástrico, las fracturas múltiples de huesos largos, las neumonías, la contusión pulmonar. Son causas de edema agudo no cardiogénico. Menos comunes, pero que pudieran darse, ¿verdad? Más en los servicios de medicina interna, pancreatitis aguda, sobredosis de fármacos, ¿verdad? Quemaduras,
inhalación de gases tóxicos, coagulación intravascular diseminada y edema pulmonar neurogénico. Quisiera preguntar si hay alguien de ustedes que pudiera tomar alguna foto con los compañeros y alguna de las diapositivas que ustedes tienen por ahí y poder mandármelas después a mi WhatsApp. Disculpen, solamente es para evidencia, ¿verdad? Entonces, si fueran tan amables, no sé si hay alguno que pueda hacerme ese favor. ¿Algún voluntario que quisiera hacerlo? ¿Me escuchan, doctores? Hoy ya estoy hablando solita. Sí, doctora. Ah, bueno. Sí, doctora, ¿Podrían vamos a hacer? tomar la foto y ahí sale. Va, está bien, muchas gracias. Entonces, menos comunes, pancreatitis, sobredosis de fármacos, quemaduras, inhalación de gases tóxicos, coagulación intravascular diseminada y edema pulmonar neurogénico. Pero si se dan cuenta, depende de lo que ustedes vayan a revisar, podemos encontrar algunas otras clasificaciones. Esta clasificación que yo les acabo de dar, pues que como que es la más simple, la más sencillita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en esta otra clasificación tenemos un edema agudo del pulmón hidrostático. Esto se refiere a que en estas patologías, digamos, en este tipo de edema agudo, hay aumento de la presión capilar. En insuficiencia cardíaca es hidrostático también. En estenosis mitral, en enfermedad veno-oclusiva pulmonar, por ejemplo, una embolia pulmonar. Aumento de la presión intersticial, por ejemplo, por expansión tras ocupación pleural, por derrame o neumotórax. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes han tenido en sus servicios derrames pleurales? ¿Alguien que quiera contestarme esto? ¿Algunos de ustedes en su servicio han tenido derrames pleurales? Doctores, ¿estoy o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, doctora. Ajá. ¿Han tenido derrames pleurales o neumotórax en sus servicios? ¿Alguno que conteste de los 60 y tantos que hay? Derrames pleurales hemos visto, doctora. ¿Han visto? Bueno, ¿qué han hecho con esos derrames pleurales, digamos, en su servicio, doctor? Pues primero, antes que nada, identificar la causa del derrame, ¿verdad? Y si no es tanto, esperar que con el tratamiento de la causa desaparezca el derrame. Ahora, si es mucho el derrame, pues se inserta un tubo intercostal, ¿verdad? Para drenarlo. Ok, entonces, precisamente ese ejemplo que usted dice, digamos, cuando los derrames pleurales son demasiado extensos, ya sea que se haga una toracentesis o que se ponga un tubo intercostal, en este pulmón va a haber una reexpansión. Va a haber una reexpansión. Y esta reexpansión es tras ocupación pleural, quiere decir que hay un derrame pleural muy importante, lo vaciamos todo y entonces el pulmón, ¿qué le sucede? Se reexpande. Y al reexpanderse el pulmón, pues va a causar un edema agudo del pulmón. No sé si me doy a entender. Es decir, tenemos un derrame pleural extenso. Ya sabemos la causa, porque ya hicimos una toracentesis. O hacemos una toracentesis y aprovechamos para evacuar ese derrame. Entonces vaciamos el pulmón. Vaciamos el derrame. Entonces, como consecuencia de este vaciamiento hay una reexpansión del pulmón, es decir, se vuelve a su posición normal, porque recuerden si ustedes los pulmones son como vejigas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un derrame pleural está comprimido el pulmón. Vaciamos el líquido y entonces el pulmón vuelve a expandirse. Tras esta expansión puede haber, como complicación de la reexpansión, o sea, del vaciamiento del derrame pleural, puede haber un edema agudo del pulmón. Lo mismo sucede con un neumotórax, ¿verdad?
principalmente las neumotoras a tensión, que estos son neumotoras muy grandes. Y cuando colocamos el tubo intercostal, cuando el cirujano coloca el tubo intercostal y vacía el neumotórax, la expansión del pulmón puede causar un edema agudo del pulmón. Entonces, no sé si yo me di a entender, por favor. Si no, yo puedo repetir con mucho gusto. Díganme. Sí, doctora, se le entendió, Ok. gracias. Muy bien. También puede haber un edema agudo del pulmón cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior. Por ejemplo, hay un laringoespasmo muy severo. Después de esta obstrucción, se expande y puede haber un edema agudo del pulmón. También en epiglotitis, en cuerpo extraño, en casi ahogamiento, en ahorcamiento también, ¿verdad? En asma bronquial, en disminución de la presión oncótica capilar, en hipoalbuminemia, por ejemplo, en insuficiencia linfática, los pacientes que son trasplantados de pulmón y los pacientes que tienen cáncer, principalmente cuando la presentación es linfangítica, quiere decir que hay una afectación directamente pulmonar de los linfáticos. Entonces, una linfangitis carcinomatosa también nos va a dar un edema agudo del pulmón. Y estos son causas hidrostáticas, ¿sí? Con cambio de presiones. Estas que vamos a mencionar seguidamente son por aumento de la permeabilidad. Entonces, hay una lesión pulmonar aguda y un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Estos son por aumento de la permeabilidad. Pero pueden haber edemas del pulmón mixtos. Y estos, por ejemplo, son aquellos edemas que se presentan en pacientes que tienen cambios bruscos de altura. Por ejemplo, alguien vive en Champerico y sube a Quetzaltenango con la idea de subir al Santa María. Entonces, él viene y sale de Champerico a las 4 de la mañana. A las 7 de la mañana está en las faldas del volcán y empieza a ascender. Ese cambio brusco de altura, desde el nivel nemal hasta 4.000, 3.000, 2.000 metros de altura, depende de donde le agarre, ¿verdad? De Santa María, va a causar un edema agudo del pulmón. Y este es un edema del pulmón mixto, que quiere decir que es hidrostático y es por aumento de la permeabilidad, por aumento de las presiones, por diferencia de las presiones. También puede haber neurogénico, también puede haber por embolia pulmonar, también cuando los pacientes son operados del pulmón, ¿verdad? Postneumonectomía, ¿verdad? O postcirugía de reducción de volumen del pulmón, también podemos tener edema agudo. Sobredosis de narcóticos, que ya lo habíamos platicado anteriormente. Y también en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Tras cardioversión eléctrica, ¿sí? Cuando nosotros desfibrilamos a un paciente, pues después pudiéramos tener como complicación edema agudo del pulmón. Entonces, como pueden ver, la forma que presenté al principio de las diapositivas es la forma más sencilla. Sin embargo, tenemos esta otra clasificación que también es muy interesante y nos abarca más causas. Este es un esquema de la ley de Starling por los cambios de las presiones que suceden a nivel de entonces de los alvéolos y del intersticio. Muy bien. Aquí podemos observar un alvéolo, ¿sí? Tenemos los capilares que están alrededor de los alvéolos y este espacio pálido que es el espacio intersticial. Al haber cambio de presiones, ¿sí? Los fluidos del capilar atraviesan el espacio intersticial y encharcan un poquito el espacio intersticial y permiten acumulación de líquido dentro de los alvéolos. Esto es lo que sucede en insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos un edema agudo del pulmón de causa cardiogénica por insuficiencia ventricular izquierda.
Entonces los alvéolos se llenan de líquido y esto va a causar una insuficiencia respiratoria que se va a manifestar en nuestros pacientes por los signos clínicos que encontramos. Y de entre los síntomas más importantes cuando sucede estos cambios, el paciente puede presentar una dificultad para respirar. Pero esta dificultad respiratoria puede ser leve, pero puede llegar hasta insuficiencia respiratoria. El paciente tiene sensación de disnea, o sea, la falta de aire o la asfixia, que ustedes muy bien ya saben. Y podemos tener roncus al auscultar a los pacientes. Podemos tener sibilancias también. Recuérdense que cuando vimos asma bronquial les platicábamos que no todo lo que silba es asma, ¿verdad? Edema agudo del pulmón también puede dar sibilancias. El paciente va a tener ortopnea. ¿Se recuerdan cuál es esa? Es la dificultad para respirar al acostarse. El paciente nos puede referir que desde la madrugada, desde anoche, de hace 2 noches, duerme sentado. ¿Por qué? Porque no puede acostarse. Tiene ortopnea. Entonces hace que el paciente necesita dormir con la cabeza levantada, usar almohadas adicionales o amanecer sentadito, ¿verdad? Porque no aguanta el decúbito. ¿Por qué? Porque tiene ortopnea. Además de eso, el paciente nos puede referir tos, ansiedad, ¿verdad? Porque sienten ahogarse, están ansiosos, también inquietud. El paciente no puede acostarse, no puede estar de un lado, no puede estar del otro. Obviamente, porque en lugar de aire en los alvéolos tenemos líquido, ¿verdad? Sudación excesiva y palidez en la piel. Otros síntomas que pueden encontrar ustedes en su paciente es aleteo nasal. Podemos tener expectoración sanguinolenta, que es hemoptisis, ¿verdad? Y tal vez antes de que se vuelva una hemoptisis franca, podríamos encontrar un esputo rosadón, ¿verdad? Un esputo rosado. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de los capilares está pasando líquido y está pasando también glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces una expectoración rosada y algunas veces pues ya es una hemoptisis, ¿verdad? Expectoración con sangre. Va a tener el paciente por tanta dificultad respiratoria. Nuestro paciente va a tener incapacidad para hablar y podría llegar en un momento dado a tener disminución del nivel de conciencia. Entonces yo quisiera saber si hasta el momento tenemos alguna duda. Doctores que puedan preguntar, por favor. No, doctora. No hay, todo No, está muy doctora. clarito. Muy bien, todo está muy clarito. Entonces vamos a ver los signos. Entonces, dentro de los signos que tenemos nosotros en este paciente con edema agudo del pulmón, pues vamos a tener taquipnea, ¿verdad? Que es una respiración rápida, como ustedes bien lo saben. Taquicardia, ¿verdad? Aumento de la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia. Podemos encontrar estertores, ¿verdad? Crepitantes. Y podríamos encontrar ruidos cardíacos anormales, principalmente en aquellos pacientes que tienen un edema agudo del pulmón por estenosis mitral. ¿Se recuerdan que platicamos desde el principio de que una de las causas de edema agudo puede ser una estenosis mitral, ¿verdad? Ciertas valvulopatías y especialmente la estenosis mitral, pues nos va a dar un edema agudo del pulmón. Y cianosis, ¿verdad? El paciente puede referirnos que últimamente se ve los dedos azules o que se mira al espejo y tiene coloración azulada, que son los síntomas, pero nosotros vamos a encontrar, pues, ya en el paciente la taquipnea, la taquicardia, la auscultación, los crepitantes y la cianosis, ¿verdad? Aquí, ¿qué les parece esta radiografía, doctores? ¿Qué piensan de esa radiografía? Es decir, ustedes tienen un paciente en la emergencia con estos signos y síntomas y ustedes hacen su listado inicial de problemas y luego sus diferenciales. Bueno, dicen, pues es posible que este paciente tenga un edema agudo del pulmón.
y le mandan a hacer una radiografía de tórax, me imagino, porque ya le hicieron una historia clínica completa, un examen físico completo, ya hicieron su listado de problemas y ahora van con los diferenciales, ya los tienen y entonces ahora el plan diagnóstico, ¿verdad? En el plan diagnóstico vamos a poner una placa de tórax. ¿Qué miran en esa radiografía? ¿Algún voluntario, por favor? Doctores, no hay nadie. Pues la verdad, doctora, solo se mira que están un poco hiperinsuflados por el signo de atrapamiento aéreo que se miran en las costillas, digamos que están muy anchas y están casi que horizontalizadas. Ujú. Bueno, tal vez sí, con un poquito de imaginación, ¿verdad, doctor? Muy bien, pero prácticamente, digamos, es una placa normal, ¿de acuerdo? Tenemos una tráquea central, tenemos un corazón normal, los cilios son normales. Digo yo, pues, sí, no parece haber infiltrados, como muy bien dice el compañerito que acaba de platicar y que pues a él le parece un poquito de atrapamiento, pues podría ser, ¿verdad? Podría ser mínimo, a lo mejor, podría ser. No sé si alguien tenga algún otro comentario, estará de acuerdo, no está de acuerdo con su compañero o conmigo, porque pueden ver ustedes alguna otra cosa. Aquí se vale. En el examen ya no, ¿verdad? ¿Qué opinan, doctores? ¿Están de acuerdo? Ya su compañero opinó. Yo opiné. ¿Alguien más que pueda opinar para enriquecer nuestra clase? ¿Qué les parece? Doctora, tal vez un corazón en gota. Corazón en gota, bueno, sí. Es posible, ¿verdad? Un corazoncito en gota. Es posible. Es posible. ¿Verdad? Puede ser en gota, que en personas delgaditas, pues puede ser normal, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Ahora, ¿qué piensan de esto? ¿Qué vemos ahí? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Cardiomegalia. Infiltrado. Muy bien, cardiomegalia, probablemente a expensas del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y un infiltrado. ¿Dónde miramos el infiltrado? A nivel Lóbulos basal. inferiores, ambos están casi que afectados. Muy bien. Entonces hay un infiltrado, digamos, lóbulos inferiores. Perfecto. ¿Qué tipo de infiltrado hay aquí? Parece reticular, aunque podría ser intersticial también, podría ser mixto. Más parece intersticial y reticular. El reticular intersticial, ¿verdad? Podría ser. Perfecto. Y si lo comparamos con este, vemos que esta placa es bastante normalita en comparación a esta, ¿verdad? Ok. Entonces estamos de acuerdo con ustedes que hay una cardiomegalia, probablemente a expensas del ventrículo izquierdo, infiltrados basales bilaterales de tipo intersticial, ¿ok? Este paciente pudiera tener una insuficiencia cardíaca izquierda, muy probablemente, ¿verdad? Muy bien. Perdón. Ahora veamos este. ¿Qué opinan de este? Ya están colapsados. Están colapsados, dice la doctora. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Doctores, hablen, si no hay pena. En el examen ya no podemos hablar, pero aquí sí podemos hablar, podemos aprender mucho. Solo que se ve bastante radiopaco la radiografía. Ajá, es muy radiopaca, hay mucha agua. ¿Se acuerda usted que el corazón y los huesos, acuérdense que el corazón tiene agua dentro y los huesos también tienen la médula, ¿verdad? Entonces son radiopacos. Y aquí sí tiene razón el doctor, hay más radiopacidad, ¿verdad? Eso significa que hay mucha agua en los alveolos, ¿verdad que sí? Tiene toda la razón el doctor. Sigamos, ¿alguien más que pueda decir algo más?
Alguien que pueda ver esto. ¿Qué creen de esto? ¿Cómo está el corazón? Está muy grande. Como una Ajá. Es una cardiomegalia, probablemente una cardiomegalia importante, ¿va, doctora? De acuerdo, tuvieran totalmente. como cavitaciones. Los Cavitaciones, muy, círculos muy bien. Primero infiltrados. vamos a, ajá, infiltrados también, muy bien. Miren, tenemos una cardiomegalia importante, probablemente expansa de las 4 cámaras, ¿verdad? Importante. Luego tenemos un infiltrado intersticial muy importante, incluso en algunas partes parecía más alveolar, ¿verdad? Porque dice el doctor muy radiopaco, le pareció a él, es decir, muy blanco, ¿verdad? Muy, con mucha agua dentro de las estructuras del pulmón. Entonces tenemos una cardiomegalia a expensas de 4 cámaras y tenemos infiltrados intersticiales y podrían haber algunos alveolares, ¿verdad? Y no culpo a la doctora que pareciera que hubieran cavitaciones, pero no son cavitaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es pulmón sano, doctora. Mire, hay aire aquí. Este es pulmón sanito, pero casi todo está lleno de líquido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha pasado del espacio intersticial, se queda en el espacio intersticial y pasa al espacio alveolar. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, más o menos podría ser esto, ¿sí? ¿Sí? Tenemos aquí una cardiomegalia. Tenemos infiltrados intersticiales bilaterales y algo muy importante, doctores, que no siempre se da, pero en la gran mayoría se da, es que en el edema agudo del pulmón la característica es en mariposa. Los infiltrados son en mariposa, como alas de mariposa. Esto es el cuerpo y estos son las alas en mariposa. Entonces llega este paciente a emergencia, lo ven, le hacen un examen físico, perdón, una historia clínica, como platicamos desde el principio del tema, un buen examen físico, un buen listado de problemas, un buen diagnóstico diferencial y un buen plan diagnóstico, ¿verdad? Y dentro del plan diagnóstico platicamos una placa de tórax. Entonces ustedes pensaron pues que el paciente estaba pasando por un edema agudo de altura porque les contó que subió de Champerico a Xela y de Xela al volcán Santa María, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, pues miren, con esta radiografía probablemente es un edema agudo de altura, ¿sí? Le dan tratamiento con oxígeno y reposo en el hospital y veamos a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. El paciente ya casi está normal. Y vean ustedes cómo es que realmente tenemos una radiografía en alas de mariposa, ¿verdad? Con un infiltrado intersticial y alveolar en alas de mariposa. Entonces, así es como ustedes van a conocer y van a saber que su paciente tiene un edema agudo del pulmón. Y como hicieron un buen diagnóstico diferencial, un buen plan diagnóstico y un buen plan terapéutico, pudieron llevar de su paciente desde el ingreso a las 24, a las 48, a las 72 horas. Y luego, pues probablemente le dan el alta. Ya bien estudiadito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el edema agudo del pulmón generalmente va a ser los infiltrados en mariposa, que casi los miramos aquí, que aquí no son muy evidentes, pero que podrían empezar, esto podría ser al inicio, ¿sí? Y lo comparamos con una radiografía normal. Vean la diferencia. Es que lo importante es ir haciendo el ojo, ¿verdad? El ojo radiológico, ¿sí? Pero no solamente la placa, sino que es la historia clínica, el examen físico, el listado inicial de problemas, el diagnóstico, el plan diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el plan terapéutico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vean, esto no se les va a olvidar. En alas de mariposa, sí, este paciente sí está demasiado grave, ¿verdad? Está muy encharcado, por eso la doctora decía, mire, hay mucho, o el doctor decía mucha imagen radiopaca, ¿verdad? Porque hay mucho líquido. Este paciente está en unidad de cuidado Disculpe, intensivo, tiene doctora. cables sí, doctora, ahorita. Tiene cables por todos lados. Entonces aquí ustedes pueden apreciar que el paciente está grave y que está en unidad de cuidado intensivo. Sí, doctor, estoy para servirle, dígame.
No, disculpe, es que quería preguntarle qué era ese, el cuerpo extraño que atraviesa todo el pulmón. No sé Ah, qué podría ser. son los cables de los electrodos del intensivo. ¿Eh? Bueno, está bien, gracias, doctora. Sí, mire, aquí hay un electrodo, mire si lo mira, ¿sí? Ujú. Y son los Sí, cables, probablemente sonda nasogástrica, los cables del monitor. Ustedes han visto pacientes en cuidados intermedios, ¿verdad? Sí, Están llenos doctora. de cables. Ajá, aquí hay otro, mire. Aquí hay otro electrodo. Aquí hay un electrodo, aquí hay otro electrodo. ¿Sí? Entonces, este paciente probablemente está muy grave. Y se nota, ¿verdad? Miren qué cardiomegalia, miren qué grado de encharcamiento pulmonar tiene, ¿ok? Pues aquí ya tenemos alas de mariposa, la evolución y tal, que ya más o menos les conté el posible caso clínico de esta radiografía, ¿ok? Aquí tenemos una radiografía, esta la quise traer, que es un poquito grande, pero esta radiografía es anteroposterior de tórax de ingreso de un paciente, ¿verdad? Su silueta cardíaca con imagen en gota, el cono de la arteria pulmonar abombado, aparente crecimiento de la rama derecha de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha, ¿verdad? Los campos pulmonares con imágenes alveolares e intersticiales bilaterales de prominio periférico basal. Pero ustedes se dan cuenta, parecen alas de mariposa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso les decía que aquí, como en esta placa, ¿sí? Y en esta radiografía hay infiltrado intersticial y también alveolar. Ahora, ¿por qué razón? Entendámoslo entonces, ¿por qué razón? Porque acuérdense que los intersticios se encharcan por el cambio hidrostático, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, o en los de altura, o en el que usted quiera, o en un infarto del miocardio, lo que usted quiera. Se encharca el intersticio, pero también los alveolos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues ya no vemos un infiltrado tan intersticial como este, ¿verdad? No lo podemos un poquito más espeso porque está en el espacio intersticial y también en los espacios alveolares. Intersticio y alveolo. Intersticio y alveolo, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, depende de su diagnóstico diferencial y de su plan terapéutico, el tratamiento de edema agudo del pulmón va a ser dependiendo de la causa. Por ejemplo, en este paciente que dijimos, nos inventamos esta historia de que estaba en Champerico, se subió a Shela y subió al Santa María, pues es un edema agudo de altura. Entonces, como el edema de agudo de altura, el tratamiento es reposo y oxígeno, pues eso van a hacer con el paciente. O sea, va a depender de la causa, así va a ser el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca izquierda, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca izquierda va a ser reposo, oxígeno, diuréticos, ¿de acuerdo? Beta bloqueadores selectivos para corazón, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si es una insuficiencia cardíaca izquierda, el tratamiento es diferente a un edema agudo del pulmón. Y es diferente, por ejemplo, a una linfocitis carcinomatógena. Y es diferente a un edema agudo del pulmón por medicamentos o por una insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal que no está por ahí también nos da un edema agudo por encharcamiento, ¿verdad? La insuficiencia renal crónica se puede en un momento dado reagudizar y provocarnos un edema agudo del pulmón. Entonces, ¿cuál va a ser en un paciente renal crónico el tratamiento de edema agudo del pulmón? Diurético no, porque ya no orina, ¿verdad? Oxígeno sí, pero entonces, ¿qué? Hemodiálisis, claro, porque es lo que necesita el paciente. O sea, con lo que estoy comentando es que va a depender de la causa de edema agudo del pulmón, así va a ser el tratamiento. Por eso les digo, en su libro van a encontrar infarto agudo del miocardio y complicación de edema agudo. Insuficiencia cardíaca izquierda, complicación edema agudo. Entonces, hay muchos temas donde como complicación va a ser un edema agudo del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender de la causa si va a ser el tratamiento.
Pero algunos tratamientos, por ejemplo, de primera línea, por ejemplo, si yo estoy pensando que probablemente mi paciente tenga un edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca secundaria a un infarto, pues le voy a dar furosemida, un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Probablemente morfina, probablemente nitroglicerina sublingual, oxígeno, probablemente lo voy a tener que meter al intensivo, usar anticoagulación, ¿verdad? Usar trombolisis, va a depender qué tipo de infarto va a tener nuestro paciente, así va a ser la terapéutica, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, de primera línea dependiendo de la causa, ¿sí? Si es una insuficiencia cardíaca izquierda, si es un infarto del miocardio, si es un edema agudo del pulmón, de altura, va a ser dependiendo de la causa. Si pudiera ser una embolia pulmonar, eso va a depender de la causa. Entonces, no sé si me doy a entender, doctores, y si tienen alguna duda. Y si tienen alguna duda respecto a poder ubicar exactamente un edema agudo del pulmón, las diferencias que hay de una placa normal o casi normal, ¿verdad? Porque algunos por ahí vieron algunas cositas, ¿verdad? Entonces quisiera saber. Preguntemos, por favor. Doctora, disculpe una pregunta, ¿como cada cuánto tiempo se haría una placa de control para el paciente? Pues yo diría que, digamos, si es de altura, por ejemplo, a usted le gustaría ver en 24 horas, si el paciente va mejor, ¿verdad? En 24 horas o 48 horas podría ser un control, ¿verdad? En un paciente en intensivo, pues tal vez si va mejor o va peor, dependiendo, ¿verdad? Pues un control en unas 48 horas también. Sí, doctor. Uh-huh. Y si es de altura, por ejemplo, que el paciente vino muy mal con disnea, con taquicardia, con taquipnea, y usted lo puso en reposo, le dio oxígeno, pensó que era un edema agudo de altura, pues me imagino si al otro día lo encuentra re bien y todo, usted quisiera ver cómo va, ¿verdad? Entonces, 24 a 48 horas, doctor, dependiendo de la causa del edema agudo, ¿verdad? Otros Gracias. podrían decir, pues es un paciente muy joven, no lo irradiemos mucho. Si va bien, esperemos, y a lo mejor otro médico pues va a pensar que tal vez no es necesaria a las 24 o a las 48, sino a lo mejor se los toma a las 72 horas, que también lo puede ver muy bien, porque digamos, si fuera este paciente que yo les puse por acá, este paciente, por ejemplo, es el día 1, pero va mejor, usted no le quiere esa placa, va mejor, y luego ya le pone hasta aquí, pues mire qué diferencia, súper diferencia, ¿verdad? No necesariamente tiene que irradiarlo cada 24, cada 48. Eso va a depender de la clínica del paciente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, entra con esta radiografía y el paciente en 24, 12, 13 horas va peor, pues usted probablemente en menos de 24 horas le va a hacer otro control, ¿verdad? A ver si el paciente no se complicó, hizo otra cosa. ¿Me entiende? ¿Sí? No sé si le queda clara su duda. Muy bien. Muy bien, doctores, Sí, pues esta. doctora. Muy bien. Doctora, una duda, perdone. Sí, doctor. Me quedó como que la duda de que si el edema de pulmón puede presentarse en los diferentes patrones radiológicos como alveolar, intersticial. Puede presentarse ¿Verdad? por esta causa. Porque está el encharcamiento en el intersticio y puede haber mucho encharcamiento intraalveolar y entonces va a presentar tanto infiltrado intersticial como alveolar, doctor. Uh-huh. Más en pacientes graves como este, ¿verdad? Sí. Gracias. Doctora, Sí, doctor. Con respecto al inicio del edema agudo pulmón, podríamos decir que con una causa de infarto agudo de miocardio puede ser súbito, y también podríamos decir si fuera por insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal crónica, puede ser progresivo. Son súbitos. Digamos, generalmente van a ser súbitos, doctor.
Van a hacer, porque usted tiene un paciente con un infarto que se infartó a la 1 de la mañana y llega con usted en la madrugada a las 6 de la mañana a la emergencia y el paciente tiene dolor de pecho, pero también tiene disnea, tiene fatiga, lo oye, tiene pitos, tiene roncos, tiene sibilancias, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, es posible que tenga un infarto más un edema agudo. Entonces le toma una placa y seguro, le toma un electro y seguro, y le toma marcadores cardíacos y seguro que tiene un infarto, ¿verdad? De acuerdo, y es súbito. El de altura es súbito. El de edema agudo de infarto es súbito. El de ¿cómo se llama? El de insuficiencia renal crónica también es súbito. Porque son aquellos pacientes que se mantienen 2, 3 de creatinina, 2, 3 de repente suben a 12, ¿sí? Y el paciente empieza con disnea de fulta. Y dice, usted tiene 12 de creatinina, yo lo conozco, ya no le están haciendo la hemodiálisis, tiene unos 15 días de no hacerse hemodiálisis y le encuentra cianótico, taquicárdico, sudoroso, con todo lo que vimos, ¿no? Y usted le ausculta, ronco, sibilancia, todo, usted dice, bueno, es posible que tenga un edema agudo, le toma placa de tórax y lo más seguro es que vea esto. ¿Está? No solamente el edema agudo va a dar esos síntomas, ¿verdad? Pero un paciente renal crónico puede llegar con usted con fiebre, ¿sí? Con fiebre de 40 y puede ser que tenga una neumonía. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Que ya con fiebre ya la cosa cambia. El edema agudo jamás va a tener fiebre, ¿sí? Y lo que le quiero decir con esto es que un paciente con insuficiencia renal crónica puede llegar con usted con dificultad respiratoria y todo, y va a depender de la historia. Mire, empecé con fiebre, tengo dolor de cabeza, tengo tos, tengo esputo purulento, pues eso ya le va a orillar a usted de que es un edema o que es una neumonía. Pero si el paciente tiene esputo, está un poquito rosado el esputo, o tiene hemoptisis, mucha dificultad respiratoria, pues ya le va indicando. Lo más importante es saber la teoría de las patologías para poder hacer sus diagnósticos diferenciales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, doctores, si no hay ninguna otra duda, pues yo creo que ahí estamos con la clase del día de hoy. Pronto les programaré la clase de artritis reumatoidea, que yo creo que es la última que me queda, que estaba para la vez pasada, pero tuve también reuniones, que ya ven ustedes que la coordinación a veces son reuniones y que nos llaman y que a veces yo programo porque calculo que no va a haber reunión de coordinación y tasken nos citan a reunión, ¿verdad? Entonces me desprograman un poquito, pero no tengan pena que yo siempre les repongo su clasecita. Así que pronto les pondré el anuncio para la próxima clase, ¿de acuerdo?